Bien hallados y queridos suscriptores, después de haber engordado mi canal con visitas, gracias a los shorts que me han proporcionado muchísimas visitas, se vuelve otra vez a una crítica larga, porque de eso se trata mi canal. Los shorts me van a servir ciertamente para dar a conocer el canal y para que llegue a una gente a la que seguramente mis vídeos no llegarían. En este caso, yo ciertamente se planea hacer un vídeo sobre un libro que ciertamente ha recibido una valoración muy baja en Goodreads. Una valoración baja es un 2,96, que ciertamente es bajísima. O sea, en Goodreads lo normal es tener 3,50 o por ahí, 3,60, o sea, para tener una buena valoración en Goodreads. O sea, se les vuelve a decir una cosa. Una de las tragedias de Goodreads y de todas las aplicaciones que sirven para ciertamente para valorar libros, es que influye mucho si el escritor es conocido y tiene unos fans que vayan a muerte con el autor del libro, por muy malo que sea el libro. Y eso a mí no me gusta. O sea, el problema de este autor, Bernard Capes, por cierto, la edición que se ha leído es la misma edición es la misma edición que editó, por cierto, o mejor dicho, reeditó ciertamente la novela, ciertamente, de El caso de los bombones envenenados, que para mí es una de las mejores novelas policíacas que se han escritas por Anthony Berkeley. Aquí tienen ese vídeo en mi canal, ciertamente. Si ustedes lo desean, pueden verlo. A mí me encantó, primero, por la estructura de la novela, ciertamente. No es una novela de investigación, sino en la que los detectives ya presuntamente han resuelto el caso y aportan sus propias soluciones. Y sobre todo me encanta ciertamente por lo innovador y sobre todo por ese final, por esa incorrección política tan absolutamente fascinante de la obra. Esto hace ciertamente que sea, esta novela ciertamente sea que la novela de ciertamente El caso de los bombones envenenados sea tan fascinante. Se debe decir que esta novela es que uno de los platos fuertes de esta maravillosa edición de Ediciones Hu de La llave maestra, este título, por cierto, tiene un hándicap, y es que este autor, Bernard Capes, murió en el año 1918 de la gripe, de la mal llamada gripe española, caballeros. Bernard Capes murió de esa enfermedad y esto hizo que ciertamente no fuera conocido. No era un escritor que se prodigase mucho en el género de la novela policíaca. Tuvo muy mala suerte Bernard Capes porque en aquel tiempo, ya saben, era un tiempo que en tierra de nadie, donde Sherlock Holmes estaba ciertamente, ya las novelas de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle, arrasaban y todavía Anthony Berkeley no tenía en mente crear el Detection Club. No tenía todavía eso en mente, crearlo, ciertamente. Y el hecho de que la gente que se murió en esa década fue absolutamente olvidada, salvo que fuera reclamada por un Santón, un Pope, ciertamente, de la literatura progresista. Salvo esa excepción, lo normal es que un autor de esa época, por muy buenas que hubieran sido las novelas, que fuese ciertamente olvidado. Pero yo vuelvo a repetirlo, es que uno de los verdaderos motivos por los que se está haciendo la reseña de este libro es esto, porque es que me he sublevado. Yo se les vuelvo a decir una cosa, yo soy un lector omnívoro, me gusta leer de todo, no me importa si el libro es actual, es reciente o no lo es, yo no le hago ascos a nada. Es verdad que últimamente empiezo a tener cada vez más como una cierta aprensión, un resquemor o prejuicios en contra del bestseller, porque ciertamente últimamente la literatura moderna deja mucho que desear y ciertamente veo que está demasiado ideologizada y que hay muchos intereses detrás de promocionar ciertos libros, pero yo no le hago ascos a nada y leo de todo. Y a mí lo que me entristece ciertamente es que no importa si un escritor es malo, pero tiene un grupo de fans, el libro va a tener una buena valoración, como se les dijo, pero si el escritor ciertamente es desconocido, como está Bernard Capes, va a tener un nicho de lectores muchísimo menor, y esto va a hacer una cosa terrible. Va a hacer que, y además este nicho de lectores no va a estar a muerte con el libro, ciertamente. Lo que va a provocar esto es que el libro tenga una valoración peor, o sea, y esto es lo que ha provocado. Este es un libro que sí, que lo normal es que la gente le ponga un 3, le ponga 3 estrellas, 2, y no me parece justo, ciertamente. Una de las cosas, y es curioso porque este libro tiene
Este libro tiene muchísimos valedores, ciertamente. Tiene 3 grandes valedores que yo creo que merece la pena y no son 3 valedores cualquiera. En este caso estamos hablando de G.K. Chesterton, del que luego ya se hablará un poquito, que es ciertamente el primer presidente del Detection Club. Y yo ya les puedo decir una cosa, G.K. Chesterton podrá tener todos los defectos del mundo. Para mí no los tiene, pero bueno, eso lo digo por quedar bien y para no demostrar mi favoritismo por el autor. Yo se debe decir una cosa, y en esto estamos hablando, he hablado mucho con el profesor, que yo estoy cada día muy preocupado por la dirección que está teniendo Goodreads. Yo he visto que esta aplicación cada vez está perdiendo en calidad. El profesor me ha comentado que el motivo por el que ciertamente Goodreads puede estar cancelando los mensajes se debe a que ha habido una persona que ha creado perfiles falsos con la IA y que ciertamente está dedicando a molestar a escritores y esto ha obligado ciertamente a que la aplicación, el profesor más o menos creo que parece que está más o menos de acuerdo con esta idea, pero a mí no me gusta. Y esto volvemos otra vez esto muestra bien claramente el declive que está sufriendo la aplicación. No se preocupen que yo voy a seguir en Goodreads y voy a seguir publicando críticas, pero yo cada día veo que las cosas funcionan peor, veo menos afluencia de gente y que las ventajas que tenía esta aplicación, en un principio tú podías saber ciertamente quién era, qué escritor a qué escritor le habías leído más libros, a cuál, a, cuál, a qué escritor le había, cuáles eran los escritores que más te gustaban. Ahora no te permiten eso, ciertamente. Podías ciertamente introducir libros en la base de datos y ahora ciertamente se ha reducido a un grupo reducido de Goodreads Librarian y para conseguir ser un Goodreads Librarian hay que superar un examen que, en fin, ríete tú de algunas oposiciones. Vamos, era imposible. Yo ciertamente era imposible convertirse en Goodreads Librarian, a no ser que yo fuera autor. Por cierto, que podría haber sido, yo si hubiera querido, podría haber sido Goodreads Author, pero no les voy a decir por qué motivo pero decidí ser un usuario normal y corriente, decidí renunciar a mis privilegios y ser un usuario como todos los demás. Eso es lo que se les quiere. Pero yo podría, si hubiera querido, ser ciertamente autor de Goodreads. Y a mí me duele mucho que ciertamente se nos haya hurtado y ciertamente cada vez vayamos perdiendo más derechos. Al final, yo comprendo que uno quiera mantener la seguridad, pero al final siempre acabamos cediendo a lo que quiere el terrorista o al que quiere el malhechor o la persona que obra con dolo. Al final siempre acabamos cediendo y eso ciertamente va a ir en detrimento de la calidad. Pero bueno, gracias a ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores, por permitirme ciertamente desahogarme, porque serán ustedes los únicos que aguanten ciertamente. Ya saben ustedes, esto es como el sermón del sacerdote, que riña a los que van a misa. O sea, la gente que no va, ahí sigue viviendo su vida estéril, su estéril vida, su estéril vida. Pues eso es lo que suele pasar aquí, que yo lo siento mucho, que me vean así, pero es que, oye, ustedes son los únicos que me van a comprender y me van a aceptar. Nadie va a entender mis razones ni mis críticas. Así que bueno, les doy personalmente las gracias. Igual que ciertamente dimos las gracias a los nuevos suscriptores que se han suscrito al canal. Si les ha gustado esto, por favor, denle like, suscríbanse, posten comentarios interesantes y compártanlo con otras personas a los que podría gustarles este canal. Eso es lo de siempre, ya saben ustedes que tengo que hacer esto porque el algoritmo lo premia y también por una motivación egoísta. Yo quiero tener más amigos, más suscriptores y por eso ciertamente me esfuerzo cada día por ofrecerles un servicio de calidad a todos ustedes. Y eso es lo que se les quiere decir. Nos habíamos quedado que este libro, La llave maestra de Bernard Capes, que fue escrito este libro que fue una novela póstuma del propio autor, ciertamente fue su legado, podríamos decir. También tuvo otros, aparte de mi queridísimo G.K. Chesterton, por cierto, que G.K. Chesterton, no sé si lo sabrán ustedes, pero G.K. Chesterton estuvo trabajando para una editorial y estuvo decidiendo, eso se les debe decir, a ver, esperen, sí, ya sé cuál es. Estuvo decidiendo G.K. Chesterton qué libros se editaban y cuáles no. ¿A que no saben ustedes que, por ejemplo, un escritor como William Somerset Maugham pudo dedicarse a la literatura? Él era médico y pudo dedicarse a la literatura gracias a que G.K. Chesterton aprobó ciertamente el manuscrito de su primera novela, que era Lisa de Lambeth. ¿A que no lo sabían ustedes? Pues eso fue lo que pasó, ciertamente.
Eso es lo que pasó ciertamente y lo que se les debe decir personalmente. Sé que ustedes se preguntarán, Corcho Fonch, usted está siempre discutiendo con el profesor. No se preocupen. Discutimos porque nos apreciamos y no siempre estamos en desacuerdo. En mi siguiente crítica ya verán ustedes como ahí sí que estamos de acuerdo el profesor y yo, por lo menos en la valoración. Que yo pueda tener opiniones distintas a las del profesor no quiere decir que no se le estime o no se le aprecia, que aquí ya se sabe que si le cito es porque le aprecio y porque le quiero, y además porque es bueno ciertamente que haya ciertamente una sana discrepancia en mi canal, eso es lo que se les quiere decir. Los otros dos escritores que ciertamente hablaban bien y sentían una fascinación ciertamente por ciertamente por Bernard Capes eran otro de los presidentes del Detection Club, de los más recientes, me estoy refiriendo a Julian Simons. A Julian Simons seguramente ustedes le conozcan porque su hermano A.J. Simons escribió ciertamente una novela que rescataba la figura de Frederick Rolfe, el barón Corvo, perdón. Ese libro gustaba muchísimo a mi admiradísimo Juan Manuel de Prada, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Les gustaba muchísimo personalmente a mi admiradísimo. Y este hombre, Julian Simons, escribió una historia de la novela policíaca y no era una persona lisonjera y que le gustara hablar bien de sus compañeros. Este no hacía prisioneros. Hablaba muy mal de casi todos los escritores de novela policíaca y solo le gustaban dos. Yo solo he visto dos escritores a los que no criticaba y que le gustaban, que son G.K. Chesterton y el otro es Stanley Elin. Y yo personalmente he leído un relato de Stanley Elin y me pareció un poquillo flojo, pero no creo que sea justo valorar a Stanley Elin únicamente por un único trabajo, eso es lo que se les quiere decir. Y el tercero que yo creo que avalaba el trabajo y esta maravillosa novela es ciertamente, por ejemplo, un hombre del que ustedes ya me oirán hablar. Me estoy refiriendo a Martin Edwards, archivero, bibliófilo y gran conocedor del género y actualmente presidente del Detection Club. Yo vuelvo a... tiene una novela, me parece, no sé si está aquí, no creo que esté por aquí, no. No, de momento aquí no está ciertamente. Sí, tenía una novela, yo voy detrás de ella. La que sí que me gustaría conseguir, aparte de las de John Dixon Carr, que ya habla... Sí, aquí está El hombre hueco, es la escalera de caracol. La escalera de caracol me gustaría mucho conseguirla. Yo vi la película de Robert Siodmak y la versión moderna de los años... Oh, se ve. Vaya, sale mi Trumpy. A ver, Trumpy, a ver si podemos... Bien, ya salimos, Trumpy. Gracias, Fons, por permitirme salir. Hoy está acatarrado mi pobre elefante. Hay mucha gripe, por favor. No se olviden ustedes de cuidarse, que hay mucha gente que lo está pasando muy mal con la gripe. Eso es lo que se les quiere decir. Bueno, es que si no salía mi elefante, esto no era lo mismo. Además, he tenido una discusión con un amigo porque me estaba gastando una broma con mi elefante y yo le he dicho que nadie se mete con mi Trumpy, por supuesto. Trumpy y yo no hacemos cosas malas, por si alguno se lo estaba pensando. Sí, sí, ciertas perversiones. No las hacemos. Somos hombres. A ver, yo puedo hacer esas perversiones, pero yo, Trumpy, no. Fons, eso es injusto. Yo nunca cometería ese tipo de actos. Claro que sí, Trumpy, porque tú eres buena gente, no como yo, que no lo soy. Eso es lo que les quiero decir. Pero bueno, ya después de haber hablado ciertamente con mi querido elefante y haberles proporcionado este rato de diversión y de hilaridad, se seguirá hablando de esta interesantísima novela de la llave maestra, ciertamente. La llave maestra, aparte de ciertamente la maravillosa edición, yo les quiero decir una cosa. Si una novela te habla de cosas que no conoces, ya tiene un tanto a favor. Y esta novela me ha hablado de muchas cosas que yo desconocía, ciertamente. Yo debo reconocerles que las notas a pie de página están muy bien hechas por parte de Ediciones Who y quería eso valorarlo. Yo ciertamente esta crítica, por supuesto, se la voy a enviar ciertamente a Ediciones Who por si quieren utilizarla para promocionar en su canal para promocionarla. O sea, por si quieren utilizarla para promocionar este libro o promocionar su marca o lo que sea, yo se la voy a enviar. Eso es lo que se les quiere decir. Pues una de las maravillas que tiene este prólogo es el prólogo de G.K. Chesterton, porque G.K. Chesterton prologó esta obra de Bernard Capes, ciertamente, la llave maestra. Y en él nos contaba varias cosas. Nos contaba el amor que sentía G.K. Chesterton. Bueno, aquí he aprovechado en mi reseña en Goodreads, se los puedo decir, para
contar un poco cómo fue el germen de la novela policíaca. La idea que tiene la gente es que fue ciertamente Émile Gaboriau, que era, no sé si el secretario de Paul Féval o no me acuerdo qué, el que parece ser que inventó al detective Lecoq y a Tabaré y que le consideran el padre ciertamente de la novela policíaca. No, la novela policíaca es muy anterior. Incluso me atrevería a decir que hay novelistas anteriores a Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe escribió, a mí, mi novela favorita de Edgar Allan Poe, de Auguste Charles Chevalier Dupin, como se llame. Ciertamente, mi novela favorita es La carta robada, pero a G.K. Chesterton la que le gustaba era Los crímenes de la Rue Morgue, a pesar del idilio con nuestro simpático simio. Saben ustedes que últimamente estoy en guerra con esos monos desde que el tío contrató a Cranky, que me hace sombra en el canal. Ese mono que dice, ¿en serio? Pues desde ese momento, así que no siento simpatía ahora por los monos, así. Pero eso sí, no hagan, no hagan después, no hagan lo que haría un loco después de ver el planeta de los simios. No vayan ahí al zoo a pegar a los pobres monos, que no tienen la culpa. Eso es solo un producto de la ficción. Eso es lo que les quiero decir a todos ustedes. No hagan eso, por favor. Yo ahora estaba gastándoles una broma. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Para demostrarles que yo también tengo sentido del humor, aunque me cueste captar las ironías y las sutilezas de la gente. Lo que se les quería decir ciertamente es que el origen de la novela policíaca, a ver, yo creo que habría que recurrir a escritores como Eta Hoffmann, por ejemplo, que ya me parece que este escritor escribió una novela sobre Mademoiselle Scudéry, me parece que era una novela policíaca bastante buena. Eta Hoffmann, buenísima, yo se la recomiendo, si la pueden ustedes encontrar ciertamente. Y luego, pues sí, yo creo que hay un grupo de escritores ingleses, o sea, estamos hablando, por ejemplo, de William Wilkie Collins con La piedra lunar y La mujer de blanco, Edward Walter Layton, que escribía novelas como Eugenio Aram o Pelham, que en estas novelas, paradójicamente, y yo creo que el padre de la novela policíaca, tal y como lo conocemos, sería el anarquista William Godwin. Ahora seguramente está de moda por la maravillosa adaptación de la novela por la adaptación de la novela de su hija. Aquí estamos teniendo un debate muy interesante, mi amiga María Elena Benant y yo, acerca del Frankenstein de Guillermo del Toro. Yo personalmente no lo he visto, yo lo que oigo y lo que cuento es de oídas, pero yo es que del Toro, María Elena Benant sabe por qué no me cae bien y yo ya se lo digo. Yo ciertamente le comento lo que he oído acerca de él. Yo es que no me gusta él, yo lo siento. A mí, de los cineastas mexicanos, creo que el que más me gusta es Alfonso Cuarón. Eso es lo que se les debe personalmente decir. En aquel tiempo predominaba una mentalidad rusoniana, es decir, y ciertamente se creía que el hombre es bueno por naturaleza y que la sociedad va haciendo malo, y esto es así. Que en un principio en las novelas policíacas lo que se hacía era sentir respeto, sentir empatía con el criminal, no con el policía, que es lo que debería ocurrir, ciertamente. Se debe tener en cuenta también la importancia de varios autores que yo creo que han sido clave. Por ejemplo, Balzac. Balzac también tiene mucho también le aportó algo al género de la novela policíaca, también con Bautrin. Tenemos, por ejemplo, a Fyodor Dostoyevsky, que también ciertamente aportó algo al género. El propio Gogol, aunque no lo he citado, a Gogol también aportó mucho al género. Paul Féval también aportó. Y les sorprenderá a ustedes, como Charles Dickens. Sí, Charles Dickens habla mucho de crímenes y de cosas, y de temática. Y bueno, como hablaba de estos ambientes así más sombríos, pues Charles Dickens ciertamente. Charles Dickens, por ejemplo, llegó a completar una novela policíaca que es Casa Desolada. Casa Desolada tiene una temática policíaca. A ver, eso está presente también en Oliver Twist y en David Copperfield. Por cierto, hoy ha escrito un buen artículo en Imaginative Conservative Joseph Pierce acerca de Canción de Navidad. Pero si estamos hablando del Dickens policíaco, yo creo que así sus obras más interesantes son Casa Desolada, por ejemplo, y también ciertamente la última novela póstuma, que es El misterio de Edwin Drood, que fue culminada por uno de sus discípulos, Leon Garfield. Ya saben ustedes que Charles Dickens indirectamente fue
fue básico para que Karl Marx se dedicase ciertamente a hacer de agitador y de demagogo, gracias a su novela La pequeña Dorrit. Fue esa la novela que nos, por desgracia inspiró a Karl Marx para afligirnos con sus horribles discursos. Y encima con unos informes que plagiaba a David Ricardo, pero bueno, y a la escuela de Manchester, pero bueno. Pero bueno, eso es lo que se les quiere decir. Pues voy a contarles a ustedes una anécdota antes de pasar ciertamente a hablarles un poquillo más del prólogo. Este prólogo también a G.K. Chesterton lo comenta. Lo que se les iba a contar a ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores, es que hubo un momento en que Dickens, particularmente después de su muerte, quedó en un cierto olvido. Y ciertamente los herederos de Dickens estuvieron pasando penurias. Quien ayudó ciertamente a resucitar la fama de G.K. Chesterton y ayudó económicamente participando en subastas benéficas y haciendo representaciones para ayudar a los herederos de Dickens fue el propio G.K. Chesterton y también lo hizo George Bernard Shaw. Esto es de sobra conocido. Gracias a Dios, luego que hoy Charles Dickens es uno de los grandes escritores ingleses en dura competencia, creo yo, que con William Shakespeare, por ejemplo, y la señorita Austen, que hoy cumple 250 años. Eso es lo que cuenta. Por cierto, delicioso y también muy bueno el artículo que Joseph Pearce ha escrito de la señorita Austen. Es verdad que yo ya lo he visto repetido. Además es un artículo diferente porque habla de esa historia de Inglaterra que la propia Jane Austen escribió cuando era niña y ciertamente no es la opinión de una niña paradójicamente anglicana o muy protestante. No, 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 que va. Hay muchas cosas en común que tiene Jane Austen con nosotros y también comenta la fascinación que sentía Jane Austen. Bueno, también Jane Austen, no, Jane Austen ya no es novela policíaca, pero bueno, pues, oye, al comportamiento de algunos de los personajes austenianos sí que puede rozar lo criminal. En este caso estamos hablando de los villanos de su obra, yo qué sé. Podríamos hacer, yo qué sé, hay alguno que sí que está ahí rozando el borde de la legalidad, eso es lo que se les quiere, pero no creo que se pueda hablar de novela policíaca en el caso de Jane Austen. También es que beben mucho de la novela gótica, eso es lo que se les quiere decir. En su prólogo maravilloso nos comenta que este Bernard Capes es un poeta. Habla mucho de una novela llamada Nuestra Señora de la Oscuridad, que no hay que confundir. Nuestra Señora de la Oscuridad, por cierto, no hay que confundirla, mis bien hallados y queridos suscriptores, no se debe confundir Nuestra Señora de la Oscuridad con la obra de... Con otra novela escrita por un escritor que la gente que conozca la fantasía épica sin duda le habrá oído hablar de él. Me estoy refiriendo a Fritz Leiber, que es el famoso creador de Lankhmar. Estoy refiriéndome a Fafer y el ratonero gris. En este caso, Fafer es una especie de Conan que es ayudado por un pícaro llamado el ratonero gris y generalmente ellos suelen protagonizar aventuras en un mundo llamado Lankhmar. Gigamés ha sacado sus aventuras por si a esto les interesa. En esta novela, por ejemplo, nos dice que es un poeta, también tiene... Sí, esperen, esto tengo... Bueno, ya saben que mi memoria ya no es lo que era. Tiene también, por ejemplo, a ver, sí, aquí tiene también, por ejemplo, otra novela llamada, ciertamente, a ver, sí, El lago del vino, perdonen ustedes porque lo haya tenido que mirar. El lago del vino, siempre dijo y habló del tema poético y también comentó un poquito la pasión que sentía G.K. Chesterton por sus escritores, por Robert Louis Stevenson, que también escribió una novela policíaca, no sé si con su hijastro o con su hijo adoptivo, ¿Quién atrasó el reloj?, por ejemplo, creo que se llamaba esa novela. Y luego, ciertamente mis bien hallados y queridos suscriptores, también ha comentado el tema de los Newcomes, de William Makepeace, de Thackeray, y también hablaba de una novela de Walter Scott que a mí personalmente no me gustaba, como era el caso de Rob Roy. Rob Roy, que a mí no me gustaba, y comentaba ciertamente que había momentos en que un personaje podía dudar entre Osbaldiston, el protagonista, Francis Osbaldiston y Rushleigh, personalmente. Eso es muy interesante, personalmente. Creo que en esa novela salía Diana Vernon, si no me falla la memoria. Esa no me gustó mucho, ciertamente. Además, es que no es una novela de Rob Roy, es una novela, sí, que aparece Rob Roy, pero no es de Rob Roy, tíos. No es una novela sobre Rob Roy, es que es un poco tramposilla la novela. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Y bueno, yo creo que ya es el momento de hablar de esta obra. Yo debo decirles una cosa,
que a mí los dos primeros, a mí la estructura de la novela me parece muy rompedora, porque esta novela hace dos cosas. Primero, lo que hace esta novela ciertamente es contar con varios narradores. En primer lugar, uno de los narradores es uno de los personajes de la novela. Estamos hablando de un varón arruinado, bueno, de un noble arruinado llamado Vivian Bikerdick, que va ciertamente a París a reunirse con un amigo suyo llamado Hugh Kenneth, y ciertamente allí esta persona se retrasa un poquito más, y entonces es cuando se encuentra al famoso personaje que al final va a opacar y ciertamente se va a convertir en el centro de la novela, que es Lesage. Que es el personaje de Lesage. Esto es muy interesante. El nombre ya del varón está muy bien escogido, este Lesage, porque este Lesage, no sé ustedes, pero no les recuerda. Bueno, hay dos Lesage. Uno es el escritor suizo, que yo creo que no, y otro es un escritor que a mí me fascina, un escritor de la Bretaña, que era un escritor que a mí me llamó muchísimo la atención porque escribió Gil y Blas, y ciertamente hizo su propia versión de El Diablo Cojuelo, de Luis Vélez de Guevara. Yo recuerdo que en la época, cuando yo estaba en tercero de bachiller, y cuando mi amigo JDP, o sea, el Ajo, cuando mi amigo el Ajo dijo, mira, existe el Diablo Cojuelo, y el gran RB decía, en lugar, no dijo esta vez, Velasco, usted es de notable, lo que le dijo, busque esa información y tráigamela. Eso fue lo que dijo el gran el gran RB, ciertamente, mi gran profesor de historia, que fue clave para mí. Pues es la primera vez que Lesage es muy interesante porque se sentía influido por la narrativa española, por escritores como Espinel, por ejemplo, que es el autor de Marcos de Obregón, por ejemplo, y también por el Quijote de Avellaneda. Eso es lo que por el autor apócrifo que escribió el Quijote de Avellaneda, tío. Ya podría haberse interesado por el Quijote normal y no el de Avellaneda, pero bueno, a ver. Pues, pero bueno, ya podría haberse interesado por él y no por el Quijote de Avellaneda, pero bueno, ya saben ustedes cómo son estos franceses. De todas formas, me fascinó porque no suele ser muy habitual que en el país vecino haya gente que se sienta fascinada por España, así que me pareció un tema muy interesante. Otro escritor, por ejemplo, que ciertamente se sentía fascinado por España era el escritor Prosper de Mérimée. Ciertamente la lista es muchísimo más amplia, pero Cornell, por ejemplo, también se sentía fascinado por España. Y si me apuran ustedes, Molière, Jean-Baptiste Poquelin, que le gusta ya mucho a mi amigo el profesor Manuel Alfonseca. También era un gran apasionado de la literatura española y la copiaba. Eso es lo que se les quiere decir a ustedes. Eso es lo que se les quiere decir a ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Pues lo que es muy ciertamente muy interesante es esto. El nombre que ha escogido y que ha hecho que despierte mis simpatías. Este personaje, no sé, tiene un aire a lo de Pardí. Es un tío muy grande, muy fuerte. También se le compara con un Galápago, ciertamente. Y también con el filósofo, que por cierto, León Bloy lo odiaba, Adolphe Thiers, que era un diputado orleanista, ciertamente. Este hombre fue el que trajo la Tercera República. O sea, fueron monárquicos al final los que trajeron la Tercera República, como Thiers y MacMahon, y escribió una historia de la Revolución Francesa que, por cierto, creo que me han dicho que es muy tediosa esa historia de la Revolución Francesa. Eso es lo que se les debe decir a ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Esa historia parece ser ciertamente que es muy tediosa y muy aburrida, eso es lo que me han dicho. Pero bueno, este hombre, el Lesage, hace una cosa muy interesante, y este Lesage lo que hace ciertamente, tiene dos aficiones. Primero, una es hacer retratos y dibujos, y aquí pues tendrá, se encontrará con el protagonista, se empezará una conversación, bueno, con el personaje de Vivian Bikerdick, quiero decirles, y luego pues se encontrará con un escritor, con un pintor que está también dedicándose a hacer bocetos de gente, porque trabaja para una industria de publicidad, y entonces ocurre un acontecimiento que va a hacer que este hombre pues tenga que ser hospitalizado, y el barón Lesage le acompaña. No sin antes aconsejarle al protagonista que cambie de hotel y que se busque uno más barato, y él le aconseja y le proporciona un hotel. Y cuando está en el hotel, el Lesage le dice ciertamente Lesage le recomienda al propietario porque no le están tratando al protagonista, perdón, a Vivian Dikerdick, no le está tratando como se debería tratarle. No le está tratando ciertamente como
se le debería tratar. Eso es lo que... Y entonces ya sí que aparece el amigo. Y tarda un tiempo en volver el varón. Vivian Dick y el varón tardan en encontrarse. Como ya se les he dicho, hay dos estilos narrativos distintos. Podemos seguir la historia del barón Lesage gracias a los diarios que publicó Vivian Dick al morir. Y luego están, pues, el narrador, o sea, el narrador normal, o sea, el estilo realista, o sea, el autor del libro, que les quiero decir. Son los dos estilos narrativos que hay, eso es lo que se les quiere decir. Luego se vuelven a encontrar más tarde el Lesage, y aquí descubrimos que Lesage ciertamente es un ajedrecista. Y este tema me ha interesado mucho porque mi amigo Kunio Tani es un gran fascinado, es una persona que está fascinada por el ajedrez. Yo personalmente he leído la historia del ajedrez de Stefan Zweig y también ciertamente Gambito de Reina de Walter Tevis, el mismo autor de El Buscavidas y ciertamente El hombre que bajó a la tierra y una película que a mí me encanta, El color del dinero, porque Elizabeth Mastrantonio está de toma pan y moja. Y oye, y porque yo creo que Tom Cruise hace, yo creo que una de las mejores interpretaciones de su carrera. Con eso ya se lo digo todo, mis bien hallados y queridos suscriptores. Eso es lo que se les quiere decir a ustedes. Pero no es habitual que en la novela policíaca el ajedrez juega un papel importante. Solo hay dos novelas, y esto es un tema muy interesante porque se lo voy a contar. Una de esas novelas ciertamente, mis bien hallados y queridos suscriptores, es Los crímenes del obispo. Y aquí tuvimos una polémica, el profesor Manuel Alfonseca y yo, porque decía que esta novela se debió traducir como El crimen del alfil. Y yo le dije que no, profesor, que se tiene que dejar como Los crímenes del obispo. Primero, porque el alfil queda muy feo. Y segundo, porque es que en el ajedrez hay un ajedrez donde la figura del alfil, o sea, del caballero, el lugar es el obispo, no es el caballero el que hace de alfil. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Es el obispo, o sea que yo he jugado ese ajedrez con el obispo haciendo la figura de alfil. Eso es lo que sí. A mí me pareció una novela muy buena, Los crímenes del obispo de S.S. Van Dyne, a pesar del final inmoral. O sea, ya saben qué van a esperar ustedes de un seguidor de la escuela de Nietzsche, por ejemplo. Eso es lo que se les quiere decir, mis bien hallados y queridos suscriptores. ¿Qué van a ustedes a esperar ciertamente de un seguidor de la escuela de Nietzsche? O sea, eso es lo que... Por eso. Y luego la otra novela, que no es una novela donde el ajedrez, pero uno de los detectives, yo creo que ustedes conocen a Augustus Van Dusen, La máquina pensante. Yo me encontré con Augustus Van Dusen por primera vez cuando estaba en sexto de GB, en el Colegio La Salle. Ahí tuvimos que resolver el tema de la celda, o sea, cuando le metieron cuando él dijo que con la mente no había nada imposible que no pudiera resolver, y le propusieron escaparse de una cárcel y lo consiguió. No les voy a decir cómo. Pues este hombre parece ser que jugaba con un ajedrecista, un tal Tchaikovsky, y a pesar de no saber nada del ajedrez, este hombre, mediante un procedimiento científico y racional, pues pudo ganar al ajedrecista el famoso Tchaikovsky. Aquí también veremos cómo Lesage también le gana a un gran ajedrecista, o sea, y luego llega a comparar esta hazaña de David contra Goliat. Eso es lo que se les quiere decir, mis bien hallados. Por cierto, que parece ser que G.K. Chesterton no tenía muy buena estima las novelas, ciertamente, de Furutelle, el autor de La máquina pensante, porque llega a calificar la expresión máquina de pensante en El misterio de la Cruz Azul, que es el primer caso del padre Brown, como insensata frase de nuestro tiempo. O sea, no existe la máquina pensante, o sea, llega a decir eso el propio G.K. Chesterton, o sea, es una especie de desautorización, pero vuelvo a repetirles que a pesar de esa crítica de Chesterton, son novelas muy entretenidas las de la máquina pensante, pero en eso estoy de acuerdo, no hay máquinas pensantes, en eso estoy de acuerdo, pero las novelas están entretenidas. Pues Lesage más o menos, el protagonista, Vivian Dick vuelve a encontrarse con él porque... Y le ve retando una cerecista y ganándole. Y descubre que el varón parece ser que no anda muy sobrado de dinero, a pesar de que tiene un criado, un tal Luis Cabanis, pues participa pues juega al ajedrez por dinero. Eso es lo que es muy más interesante. Este personaje juega al ajedrez por dinero. Les dije eso, que mi amigo Kunio Tani era un gran amante del ajedrez, y de ahí mi cariño por el ajedrez. Él siempre
el que me enseñó a jugar fue mi padre y luego mi amigo Kunyotani me dijo que nunca lo dejara. Yo nunca he sido bueno en el ajedrez, solo sé mover las piezas y ya está. Pero bueno, oye, y además se me da muy mal a mí el ajedrez. Pero oye, mi amigo Kunyotani me dijo que nunca lo dejara y oye, aquí estamos. Yo sigo manteniendo un gran cariño por esto. Me enseñó mi padre una defensa y no he aprendido ninguna más. No me interesó una defensa muy cerrada y ya está. Eso fue lo que pasó. Pero bueno, es muy fácil. Una vez que rompes la defensa es luego muy fácil ganarme. Eso es lo que se les quiere decir. Pues parece ser que la familia Kenneth, en este caso, estamos hablando de padre e hijo, el famoso Hugo y Calvin Kenneth. Este Calvin Kenneth es un patriarca ¿cómo te diría? Un padre muy estricto y severo y tiene una mala relación con su hijo. Este hombre participó en la campaña de Egipto que yo no conocía ante el Kibir y derrotó al Urabí, derrotó al Urabía, me parece, Ahmed al-Urabí, me parece, lo derrotó y fue muy interesante. Quédense con este dato porque es muy importante y decisivo para la trama, de hecho. Eso es lo que se les quiere decir. Pues el hijo está pasando por una depresión y entonces Bikerdick va a intentar animarle con el tema de la depresión y en cambio lo que se les quiere decir, mis bien hallados y queridos suscriptores, es que aparte de eso, luego al varón Lesach lo ha invitado el paterfamilias, o sea, Calvin Kenneth, eso es lo que se les quiere decir, les ha invitado, ciertamente, en este caso a Wildshot, que es el nombre de la mansión, y allí para jugar al ajedrez. Es muy interesante todo este tema, o sea, le ha invitado para jugar al ajedrez y cada uno va. De todas formas, una de las cosas más interesantes es que uno de los narradores, o sea, Bikerdick, es muy hostil al varón. En un principio sentía fascinación por este personaje, pero luego empieza a cogerle una manía y a pensar mal de él. Y esto es una de las cosas fascinantes de la novela. Es la ambigüedad del varón. Y llegas a una conclusión. O el varón es una persona muy buena o es muy mala. Ahí está el interés. Con todo, el varón va a tener un defensor en la familia de los Kenneth. Estamos hablando de la hija de Audrey, que va a ser el interés amoroso de la trama y que se la van a disputar ciertamente Vivian Bikerdick y ciertamente el otro personaje, que es una persona muy afeminada, pero bastante interesante. De hecho, el varón Lesach le recomienda a este hombre que se dedique a la pesca, que es una cosa muy espiritual y que encaja mucho con el carácter. Esto es muy interesante. Este personaje se llama Francis Orsden. Y va a haber sorpresa, no va a ganar a la chica quien ustedes creen que la va a ganar. Ahí sí que se les puede decir que hay una sorpresa. O sea, es que no se crean ustedes que el personaje más interesante ciertamente es que el narrador en este caso, bueno, o sea, no despierta el interés, no despierta las simpatías del lector, eso es lo que se les quiere decir. También hablan mucho, y este tema va a ser muy interesante, del tema de la caza, ciertamente. Y también hablan de un tema, de una especie de, mm, de robo que es resuelto por un policía llamado John Ridgway, eso es lo que se les quiere decir. También este aspecto es muy importante porque luego este Ridgway va a ser el que se va a encargar del caso. Y ustedes me preguntarán, pero Fonch, ¿cuándo vamos a llegar al asesinato? Enseguida llegamos, ciertamente. En este caso, pues cierto, hay una especie de criada guapísima, de muy buen ver, que es entonces frecuentada por el criado. Y entonces, como el mayordomo la tiene como su ojito derecho, pues hay una especie de pelea ante el criado de Lesage, que sí, que se ha traído un criado llamado Luis Cabanis, creo que ese tema ya se comentó, y luego el criado que se llama Samuel Cleghorn. Quédense con este dato porque es tremendamente importante este tema también para la novela. Es muy interesante. Y también es muy interesante una observación que hace el barón Lesage acerca de la caza. Eso es lo que se les quiere también decir. Eso es lo que se les quiere a ustedes decir, mis bien hallados y queridos suscriptores. Y entonces es cuando aparece, entonces van entonces a cazar y entonces hay un momento en que el varón habla con la criada y entonces después aparece la criada muerta. No se sabe por qué, quién la ha matado ni por qué. Pero aparece la criada muerta y entonces hay un asesinato y se empieza una investigación y paradójicamente contratan a John Ridgway, o sea, el mismo policía que ha resuelto el atraco y el robo en la ciudad vecina. Este tema es muy interesante, eso es lo que se les quiere decir. Yo me llevaba aquí una sorpresa, mis bien hallados y queridos suscriptores,
¿Por qué me lleva a una sorpresa? Porque esto tiene ya que ver con la resolución final. Y es que yo me lleva a una sorpresa porque no sueles, porque lo que va a hacer Bernard Capes no es muy habitual. Eso es lo que se les quiere decir a ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Lo que hace Capes no es habitual, no es. Solo lo he visto yo en 2 novelas, puede haber en más novelas, pero yo solo se lo he visto personalmente al misterio del Big Bow del gran escritor anglo-judío Israel Zangwill. Creo que le hablaba al profesor de este Israel Zangwill. Este Israel Zangwill era un escritor judío un escritor judío sionista y que bueno, que mantenía debates con los grandes escritores católicos porque no creía porque era muy crítico con el cristianismo, pero aún así la novela es muy divertida. En esa novela El misterio del Big Bow, por ejemplo, llega a aparecer, por ejemplo, Gladstone. Hace un cameo el político William Gladstone del partido Whig. Llega a hacer, es muy otra novela que, bueno, a ver, está entretenida, es divertida, pero yo le puse 3 estrellas, pero bueno, ¿no? Pero oye, y luego hay una novela de Agatha Christie que también se convirtió en obra de teatro, en el que también se hace el mismo truco que aquí va a emplear ciertamente. Agatha Christie hace el mismo truco que aquí va a emplear Bernard Capes. Es algo muy interesante y no me esperaba. Quiero recordarles una cosa, todavía no se Ronald Arbuthnot todavía no ha escrito las reglas del Detection Club, eso es lo que se les quiere decir, y hay una mayor libertad a la hora de hacer este tema. Es muy interesante. A mí una de las cosas que me ha sorprendido muchísimo es que yo debo reconocerles que uno de los defectos de esta novela es que la segunda parte sí que se resiente y se hace mucho más lenta. O sea, ya saben que cuando hay un asesinato, pues hay una especie de coroner que hace una investigación y ojo, parece ser que todos van a hacer todo lo posible para que no molestar al coronel y que ciertamente esto va a parecer como otra novela que a mí me gusta mucho, Rebeca, de Daphne du Maurier. De Rebeca fue adaptada, por cierto, al cine por el gran Alfred Hitchcock y el productor David O. Selznick, al que yo he visto, por cierto, en la película Duelo al Sol. Es el que produjo Duelo al Sol para mayor lucimiento de su amante, o sea, Jennifer Jones, que previamente ya había ganado el Oscar por la canción de Bernadette. Y ahí se estaba haciendo el cobre con el gran Gregory Peck haciendo de malo. ¡Qué grande! Pero, aunque bueno, a mí me gusta muchísimo Joseph Cotten y también el bueno de Lionel Barrymore. Y también salía la actriz de cine mudo Lillian Gish. Pues verán, pues a mí me recordó, por ejemplo, la investigación que sufre ciertamente, que sufren, y es una cosa, porque aquí es que hay una cosa que es retorcida, o sea, es retorcida y sádica, o sea, cogen a 2 personajes y los encarcelan y los interrogatorios son extremadamente brutales. O sea, no me gustaría caer en las manos de Filer y de Rexwell, me parece que se llama, que uno más o menos hace la labor del fiscal y otro más o menos el abogado defensor. Estos los ha contratado y parece que va a ser todo un paripé, pero no, aquí yo creo que se debe decir una cosa, que Calvin Kenneth los ha contratado ciertamente porque ciertamente cree que nadie de su familia puede estar involucrado. Y claro, es mucho. No importa nada si metes al criado, o si metes al criado o a alguien de una condición social menor, oye, pues nada, que se pudra. Pero claro, cuando ya tocan a alguien o sea, uno esperaría ciertamente que cuando fueran a acusar a alguien de la familia ahí fueran más suaves, más contemplativos, pero no, se lo toman muy en serio, se lanzan a degüello como buitres, madre mía, y como chacales, madre mía, con el Filer y el Redwell, Dios santo. Y lo mismo pasaba ahí, que todo el mundo pensaba que el varón de Winter que Maxine de Winter en Rebeca se iba a ir de rosita. Pues nada, nada, no, 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 aquí ala, hasta que no se esclarezca el misterio, oye, no, 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 oye, aquí nada, nada, no me importa a mí que seas tú el varón y que me pagues y no sé cuánto. Ciertamente, eso es lo interesante, o sea, es que es muy interesante. Y a mí es muy interesante, no, esto no lo he comentado, pero el papel de Vivian Dickerdick, el papel amargo que le toca hacer al pobre muchacho. Yo no te voy a decir qué hace, pero ciertamente hay un momento en que tiene que decidir entre la amistad y el deber moral. Es muy interesante y esto habla muy bien del personaje, aunque
a pesar de sus valoraciones, habla muy bien del personaje y esto es lo que le hace ciertamente redimirse un poco, ciertamente. También, hombre, se debe decir una cosa, que la relación de los padres con los hijos es muy peculiar, o sea, el varón, bueno, pues Calvin Kenneth siente predilección por Hugo, pero a pesar de lo nervioso que está, y la otra quiere llamar la atención y le provoca. Por cierto, uno de los detalles de humor es que Audrey, la hija, que es la que defiende al varón, pues se supone que tiene que tocar una pieza musical y al final nunca la toca. Esa está la broma. Eso es muy divertido. Por cierto, hay una cosa que no se les ha dicho, ciertamente, y esto ya es un tema, un tema ya, una curiosidad literaria. Parece ser que Juan Manuel de Prada en su novela, perdón, no en su novela, en su libro Raros como yo, donde hablaba de escritores excéntricos y extravagantes, comentaba que había una escritora llamada Carolina Nabucco, y que esta Carolina Nabucco, Daphne du Maurier le había plagiado la obra y que había escrito Rebeca y que tuvieron que ir los productores ahí a callarle a la pobre muchacha, y que era el mismo tema, o sea, una mujer que se había enamorado de un hombre y que va perdiendo su amor, o sea, es muy interesante. Además, de Prada se despachó de forma cruel con la novela de Daphne du Maurier. Hombre, tiene alguna otra buena, don Juan Manuel, eso hay que decirlo. Julius no estaba del todo mal. Los Parásitos no estaba del todo mal. Mi prima Raquel no estaba del todo mal. Oye, tiene alguna cosilla aprovechable la Daphne du Maurier, hombre, alguna cosilla. Además, a mí me gustó Rebeca. Podrá ser un plagio y todo lo que queramos, pero es una versión muy entretenida de Jane Eyre, hombre. También hay que darle una oportunidad. Esto es lo... Y ahora ya estamos llegando ciertamente a una de las partes más interesantes de la novela y ciertamente el papel que va a jugar el varón, que va a ser muy interesante. También ciertamente uno de los aspectos más importantes para resolver el crimen y el misterio, se debe decir, mis bien hallados y queridos suscriptores, es un acontecimiento que ocurre al principio de la novela y no se les va a decir cuál. Eso va a ser muy importante para la resolución. Yo les proporciono pistas, pero como dice el gran Elminster, puedo ayudaros un poco a resolver el asunto por vosotros mismos, pero no interferiré en vuestro destino. Lo importante es que vayáis, compréis el libro y lo leáis. Eso es lo interesante del asunto. Y además es lo que la edición es querría. No me están pagando, ya me gustaría, pero no me pagan por promocionarles el libro. Lo que se les quiere decir es que hay varios asuntos que van a ser claves. Hay un personaje llamado Caliste Ribault, que también va a jugar un papel muy importante en esta novela. No les voy a decir quién es este personaje, pero este personaje es clave. Hombre, también hay una cosa que a mí me enfureció un poco, o sea, que es casi kafkiano, y aquí también te ves el tema de las multitudes, cómo funciona todo, la angustia que siente uno después de un interrogatorio, o sea, coger a dos personajes para coger al presunto culpable, no sé, a mí me parece bastante miserable, porque, a ver, que es comprensible y lógico, que lo normal es primero sospechar de dos personas que son inocentes y luego lanzarte ya por el culpable, eso es lo que se les quiere decir. Pero es muy fascinante. Yo vuelvo a reconocerles que a mí una de las cosas que más me fascinó de esta novela, yo debo reconocerles que es verdad que la segunda parte, el tema de los interrogatorios, es que se ralentiza un poco, yo se los vuelvo a decir. Pero yo es que creo que la resolución final del misterio está muy bien, ciertamente. Está muy bien por, primero, la forma en que se coge al asesino, ciertamente. Primero, ¿quién es el asesino? Eso es lo más interesante, que ahí es una osadía tremenda la que hace Bernard Capes. Segundo, después, cómo cogen al asesino. Y luego, lo interesante ciertamente es la motivación del asesino. ¿Por qué comete el crimen? También, por supuesto, se debe tener en cuenta que hay una femme fatale en esta historia, o sea, una femme fatale que estaba destrozando a uno de los personajes, eso se les debe decir. O sea, no habíamos dicho que la criada se llamaba Annie Elliot, ¿vale? Pues muy bien. Es muy interesante y habrá que investigar ciertamente también a la víctima para ver ciertamente resolver el misterio. Eso será muy importante, mis bien hallados y queridos suscriptores. Si ustedes quieren resolver el misterio, es necesario primero que se conozca algo de la víctima. Por supuesto, la llave del título también va a ser clave y también algunos botones. O sea, a mí me gusta cómo se ha resuelto muy bien este asunto. Personalmente,
Yo se les debe decir una cosa, y esta es otra polémica que personalmente tuve con el profesor Manuel Fonseca. Uno de los asuntos que tuve con el profesor Manuel Fonseca es que el profesor Manuel Fonseca suele tener muy mala valoración de las novelas cuando él descubre quién es el asesino y le baja puntos. O sea, yo le dije, profesor, oiga, yo ahí le dije a mi amigo el profesor Manuel Fonseca, le dije, hombre, yo, por ejemplo, si tuviera que suspender a todas las novelas que he descubierto el asesino, pues oye, joder. A ver, ¿por qué voy a suspender a Amperry, por ejemplo, si descubro al asesino? Que generalmente suelo pillar al asesino. Si jope, pues yo les debo decir una cosa, que en esta ocasión no descubrí quién era el asesino, no lo descubrí. Eso se les debe decir bien claro. No supe quién era. El personaje que sospechaba que era el asesino resulta que hizo algo muy sospechoso y que hizo algo clave para la historia, pero no es el asesino. Eso es lo que se les debe decir bien claramente. Y también hubo un momento en que dije, uy, el asesino está haciendo algo muy raro, pero no me llegué a dar cuenta de que era el asesino. Eso es lo. Pero, uy, qué cosa más rara se está haciendo este hombre, ¿no? Es muy raro, ¿no? Lo que está haciendo este personaje, ¿no? Pero no llegué a darme cuenta. En este tema también hay una cosa, quizás el tema de los parentescos, de la familia, quizás eso sea lo peor, pero el catolicismo también tiene mucho que ver también en este tema. El catolicismo también es muy importante, es muy importante el catolicismo también en esta trama y esto ha hecho que esta historia me haya interesado muchísimo. Y cómo ciertamente se reconstruye cómo se reconstruye la forma en que el asesino pudo haber asesinado a la víctima. Eso es lo que se les quiere personalmente decir. Es muy interesante todo esto. Les estaba diciendo personalmente que el profesor tiene una idea de cómo que el profesor, por ejemplo, suele poner menos nota si averigua quién es el criminal. Yo, hombre, pues no, yo suelo valorar mucho si la historia es buena, lo escrita que está, si el tema es interesante. Yo suelo tener en cuenta la ambientación, el tema moral, yo suelo valorar más esas cosas. O sea, no me importa tanto descubrir al asesino. Si lo descubro bien, oye, se me sube más la autoestima. Y si no, pues mala suerte. Eso es lo que se les quiere personalmente decir. Quizá me sobró un poco el capítulo final. A mí ese epílogo un poco tontorrón me sobró y creo que no aportaba nada. Pero bueno, yo les quiero decir una cosa, que ha habido muchas cosas que le han subido. A ver, en primer lugar, los dos primeros capítulos. El interesantísimo Barón Lesage. ¿Es un ángel o es un canalla como el varón como pesca en la novela esta de o como Fosco, perdón, como Fosco en la novela esta de la Dama de Blanco, que tanto le gustaba a G.K. Chesterton, que le gustaba Fosco, y una amiga María Clara me dijo, Fosco es un hijo de perra, pero a Chesterton le gustaba, así que no, hay que valorar mucho a ese personaje, al gran Fosco, que además tenía unos ratoncitos muy simpáticos que le recorrían ahí el cuerpo. Sí, sí, ya saben ustedes de Wilkie Collins, ya sabemos. Eso es lo que se les iba a decir. Y lo que se les iba a contar a ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores, es que esta novela, a ver, estábamos diciendo que esta novela, que los dos primeros capítulos, El Barón Lesage, estábamos diciendo que la maravillosa edición que ha hecho la edición Who y también el maravilloso prólogo de G.K. Chesterton, también la motivación, quién es el criminal y la forma en que se reconstruye el crimen le sube la nota. Sí que reconozco que le baja muchísimo un poco le baja un poco la segunda parte. Yo creo que el tema de los interrogatorios, que no, el tema de los lazos familiares, que esto, no sé, ya me parece un poco rebuscado y rocambolesco. Yo eso no me lo termino de creer, pero bueno. Aún así, la nota que le pongo a ciertamente la llave maestra es un 4/5. La recomiendo mucho. La recomiendo mucho. Eso es lo que les quiero decir. Y además, les va a enseñar cosas que ustedes no conocen y algunos aspectos de la historia de Inglaterra que yo no conocía y sobre todo también aparece el tema del spleen, o sea, esa apatía casi desidia que puede llevarte a la depresión, que la inventó, por ejemplo, Charles Baudelaire, por ejemplo, eso también está por aquí. No es la mejor novela policíaca que he leído este año, que yo creo que ya la tienen ustedes en mi canal, que es Falsa Inocencia, o por ejemplo, Execution Dog, por ejemplo, de Anne Perry, que yo creo que es la mejor. Ahí, por ejemplo, en el caso de Anne Perry, no importa tanto quién es el criminal, sino
por ejemplo, la crítica social que hace a la sociedad victoriana y sobre todo al tema de las clases y todo esto de Anne Perry. Eso también es muy interesante y además son muy entretenidas. Eso es, por ejemplo, ahí no es tan importante averiguar quién es el asesino. Si lo descubres bien, si no, no. Luego está, por ejemplo, el final de Philip Bunter. El final de Philip Bunter me gustó muchísimo, de John Franklin Bardeen. Ahí tienen también otro vídeo en mi canal, aunque el que tuvo más éxito fue el del percherón mortal. Pero el final el final de Philip Bunter, el final estuvo muy bien, yo se la recomiendo. Y luego está la tercera, yo creo que ha sido la de La abeja reina, de Seishi Yokomiso. De esa se intentará escribir una crítica el lunes, si es posible. Si no, pues oye, mala suerte. Yo lo voy a intentar, mis bien hallados y queridos suscriptores. El lunes me ha dado tiempo hoy a escribir una, así que iba a ser mi siguiente crítica. Eso es lo que se les puede decir a todos ustedes. Ya se lo comentaré. Y además es otra novela policíaca, de la que se va a hablar. Eso sí, no va a tener tanto éxito. Pero esta sin duda es la siguiente mejor. O sea, después de, ciertamente, de La reina abeja de Seishi Yokomiso, esta es la siguiente mejor. Y es muchísimo mejor que Hasta que la muerte nos separe, de John de Shokar, a pesar de tener a Gideon Fell como detective. Ya sabéis que Gideon Fell es mi detective favorito porque se parece a mi querido Chesterton. Y luego también es mejor que El retorno del gángster, de Constant Virgil Georgiou. A ver si se puede escribir también la reseña. No sé si me va a dar tiempo, la de El regreso del gángster, que es muy interesante. Ya hablaremos. Porque tiene alegorías muy interesantes, la del retorno del gángster. Y luego también es muy interesante, ciertamente, mis bien hallados. Y luego ya sí, luego ya la peor, yo creo que la peor, pues no sé, Al salir del infierno esta, y también la siguiente crítica de la que se le va a hablar, yo creo que ha sido las peores novelas policíacas que he leído, pero esta está muy bien. Os habréis preguntado por qué no menciona el caso de los bombones envenenados. El caso de los bombones envenenados no lo he mencionado porque es una relectura, no entra en el concurso. Este libro sí, y me ha gustado mucho, lo recomiendo. La nota que le voy a poner es un 4/5, eso es lo que les quiero decir. Y por cierto, mi siguiente crítica va a ser un drama en Livonia, y una vez que se suba al canal este vídeo, voy a ponerme a grabar ese vídeo y lo voy a subir para todos ustedes. Y vamos a dejar, no sé si para el sábado o el domingo, la joya de la corona. Yo he escrito una crítica, que Los demonios, de Joe Abercrombie, y se va a hacer la crítica el domingo, o el sábado o el domingo. Yo confío en mis bien hallados y queridos suscriptores que no les va a dejar indiferente. Puede ser eso sí, puede granjearme muchísimas enemistades, porque lo fácil era haber hablado bien del libro y no decir nada contra un autor consagrado y de culto que tiene tanta fama. Pero oye, aquí hemos venido a decir la verdad, no a complacer egos. Yo leí el libro pensando que tendría más visualizaciones, más fans, más suscriptores, pero no, al final me voy a crear muchos enemigos. Pero hay una cosa evidente, y es el compromiso con la verdad. Bueno, espero que este vídeo haya sido de su agrado. Por favor, suscríbanse, denle like, posten comentarios interesantes, compártanlo, y espero que haya sido de su agrado. Nada más, que Dios los guarde a todos, y espero que les haya gustado. Ahora mismo grabamos el siguiente, que va a ser ciertamente Drama en Livonia, de Julio Verne. Esa va a ser mi siguiente crítica.